Bueno, chicos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos nuevamente en una clase de lenguaje para el Colegio Leninger y el día de hoy vamos a hacer una nueva lección que es la lección número 5, el uso de grafías, ¿de acuerdo? CSZ. Vamos a pasar a conocer las principales reglas que se cumplen en la gran mayoría de casos. No te voy a tratar aquellas reglas que tienen muchas excepciones porque si hay muchas excepciones ya no sería una regla, ¿de acuerdo? Vamos a pasar allí entonces. Tenemos entonces, en primer lugar, vamos a trabajar lo que es el uso de la C. En el uso de la C vamos a tener una gran cantidad de reglas. En primer lugar me dice los verbos terminados en CIR. Los verbos terminados en CIR se van a escribir con C, por ejemplo, conducir, predecir, maldecir, decir, ¿de acuerdo? Sin embargo, va a haber una excepción a esta regla que es el verbo asir. ¿Qué cosa significa asir? Asir significa coger, ¿de acuerdo? Cuando tú coges algo con la mano, eso significa asir. Ese verbo asir va a ser con S. Luego me dice, otra regla del uso de la C, me dice los verbos terminados en ciar, así tenemos apreciar, pronunciar, renunciar. Esos verbos terminados en ciar se van a escribir con C, pero me dice que también va a haber una excepción a la regla que es los verbos ansiar. ¿Qué significa ansiar? Cuando tú estás deseando demasiado algo. Lisiar, cuando uno está cojo, por ejemplo, ¿no? Extasiar. Extasiar significa cuando estás en un estado de éxtasis, de un estado de placer, un placer extremo, ¿no? O también anestesiar, que en este caso cuando te ponen anestesia, digamos, te van a sacar una muela, te ponen anestesia, anestesiar, ¿de acuerdo? Esos verbos se van a escribir con S, pero todos los demás son con C. Luego tenemos otra regla y me dice los verbos terminados en ser. Los verbos terminados en ser, por ejemplo, parecer, permanecer, aparecer, se van a escribir con C. Pero aquí también va a haber unas excepciones, como son los verbos ser, toser y coser. El profesor, coser no es con C. Hay dos verbos coser con S y coser con C. Coser con C viene de cocina, ¿de acuerdo? Cocina. Cuando tú vas a cocinar, voy a poner a cocer las papas. Ese coser es con C porque viene de cocina. Pero coser con S viene de costura. Coser, cuando agarran hilo y aguja y empiezan a coser, ¿de acuerdo? Ese coser es con S. Ahora me dice otra regla de la C, me dice la terminación ansia, ansio, encia, por ejemplo fragancia con C, cansancio, paciencia se van a escribir con C, pero aquí también me dice que va a haber una excepción a la regla que es la palabra ansia, que ya te había explicado antes, y la palabra hortensia, que es el nombre, ¿de acuerdo? Que van a ser con S. Otra regla de la C me dice los diminutivos con la terminación cito, cita, sillo, silla. ¿Qué es un diminutivo? Cuando tú le quieres disminuir el tamaño a algo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de hombre, hombrecito. De pez, pececillo, pececito. ¿De acuerdo? La terminación sillo, silla, cito, cita se van a escribir con C, ¿de acuerdo? Otra regla que me dice, tenemos la terminación sida, sirio. Sida, sirio, ¿qué significa? Que mata, ¿no? Que ha matado. En este caso, feminicidio, que ha matado a una mujer, ¿no? Sirio con C. Homicida, que mata a un hombre. Entonces, sida, sirio, pesticida, insecticida. Esos son con C, ¿de acuerdo? Otra regla que me dice del uso de la C, la terminación cimiento. La terminación cimiento, conocimiento, esparcimiento, reconocimiento, ¿de acuerdo? Esa terminación cimiento va a ser con C. Otra regla del uso de la C que me dice la terminación asia, isie, isio, isie, isia, ¿de acuerdo? En este caso, las palabras terminadas en asia, por ejemplo, burocracia, calvicie, alicia, inicio, se van a escribir con C, ¿de acuerdo? Ahora acá también vamos a encontrar un conjunto de reglas, un conjunto de palabras que rompen esta regla, que son la palabra gimnasia, que va a ser con S, Dionisio, Asia y eutanasia. Son las palabritas excepciones, ¿de acuerdo? Si te das cuenta en el uso de la C, ya estamos viendo 5 excepciones o 5 reglas que presentan excepciones. Ahora, otra reglita del uso de la C que me dice los verbos terminados en ceder, sender, cibir y citar. Por ejemplo, percibir con C, encender con C, conceder con C, ¿de acuerdo? Esa terminación de los verbos siempre va a ser con C. Ahora, otra regla, ¿qué tenemos otra regla acá? Me dice la terminación sion, ¿de acuerdo? Profesor, ¿no hay una terminación sion con S? Sí, hay una terminación sion con S, pero ¿cómo las vamos a diferenciar? Las palabras van a terminar en sion con C cuando provengan de palabras terminadas en totor y ado,
¿de acuerdo? Si la terminación ción, esa palabra terminada en ción, proviene de una palabra que ha terminado en to, tor o ado, entonces va a ser con C. Por ejemplo, acto, acaba en to, cuando pase con ción va a ser acción con C. Igual, compositor, composición. Reparado, ado, reparación. Inspector, inspección. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, estas han sido las reglitas del uso de la C. Ahora vamos a pasar a conocer lo que son las reglas en el uso de la S, ¿de acuerdo? El uso de la S. En el uso de la S, chicos, vamos a encontrar distintas reglas también. En primer lugar, me dice los gentilicios terminados en es y ense. ¿Qué es un gentilicio, profesor? Los gentilicios son aquellas palabras que indican lugar de procedencia. Por ejemplo, el que viene de Nicaragua, ¿cómo se le dice? Nicaragüense. El que viene de Canadá, ¿cómo se le dice? Canadiense. El que viene de Génova, genovés. El que viene de Francia, francés. El que viene de Portugal, portugués. Esas enses van a ser con S, ¿de acuerdo? La segunda reglita que me dice: los adjetivos terminados en sivo, siva, expresivo, corrosivo, persuasivo. Esas palabras terminadas en sivo van a ser con S, ¿de acuerdo? La tercera regla que me dice: los adjetivos en grado superlativo, ísimo, ísima. El adjetivo califica. El adjetivo tiene grados. El grado superlativo es el grado que exagera. Cuando tú quieres exagerar la cualidad, por ejemplo, de fácil, facilísimo, esa terminación ísimo va a ser con S. Bellísimo, sapientísimo, hermosísimo, altísimo, lentísimo, rapidísimo. Todas esas terminaciones ísimo, ísima van a ser con S, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente regla. ¿Qué me dice? Los adjetivos terminados en oso. Los adjetivos, ya he dicho, ¿qué es un adjetivo? Un adjetivo califica, ¿de acuerdo? Fabuloso, fantasioso, ansioso, gracioso, ¿de acuerdo? Todo terminado en oso va a ser con S, ¿de acuerdo? Luego me dice otra regla: los sustantivos terminados en ismo. Los sustantivos abstractos: facilismo, socialismo, atletismo, sismo. Estos sustantivos van a ser, con la terminación ismo, van a ser con S, acuérdate siempre, ¿de acuerdo? Otra reglita del uso de la S me dice: los adjetivos terminados en esco o esca, ¿de acuerdo? Por ejemplo, grotesco, gigantesco, pintoresco, parentesco, ¿de acuerdo? Esa terminación esco, esca va a ser con S, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos. Me dice la otra regla: las palabras terminadas en ista, ¿de acuerdo? Por ejemplo, socialista, artista, violinista, futbolista, basquetbolista, tenista, ¿de acuerdo? Entonces esta terminación ista va a ser con S. Luego me dice otra reglita: el modo subjuntivo de los verbos. ¿Qué es el modo subjuntivo? El modo subjuntivo es cuando tú quieres expresar deseos, ¿de acuerdo? Cuando tú expresas deseos usas el modo subjuntivo. Si yo tuviese, ojalá tuviese, ojalá quisiese, ojalá obtuviese. Entonces te das cuenta que esas expresiones están expresando deseo. Para eso me sirve lo que es el modo subjuntivo del verbo, y ese modo subjuntivo va a ser con S, ¿de acuerdo? Muy bien, me dice por último la terminación ción. Aquí está lo que te decía: hay una terminación ción con C, que ya te la había explicado, que viene de palabras terminadas en to, tor y ado. Pero en este caso el uso de la S, ¿qué me dice? Van a ser con la terminación ción con S aquellas palabras que provengan de palabras terminadas en sivo, sor y so, ¿de acuerdo? Si provienen de palabras terminadas en sivo, sor y so, van a ser palabras terminadas en sion con S, ¿de acuerdo? Por ejemplo, expresivo. Expresivo acaba en sivo, por ende cuando pase a sion va a ser expresión con S. Opresor, la terminación sor, opresión. Impreso, impresión, ¿de acuerdo? Entonces la terminación sion le sirve para ello. Ahora vamos con la siguiente. Pasamos a la Z. Estamos haciendo rápidamente porque es una lección bastante sencilla, ¿de acuerdo? Es más que todo reglas. Vamos a pasar al uso de la Z. En el uso de la Z vamos a encontrar unas cuantas reglas también que es importante que las conozcas para una correcta escritura. Me dice en primer lugar: los sustantivos terminados en ansa y asgo, los sustantivos abstractos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en ansa, confianza, esperanza. Hallazgo, con la terminación asgo, cacicazgo, noviazgo, ¿de acuerdo? Serenazgo también, ¿de acuerdo? Son palabras que terminan con asgo y son con Z. Otra regla que me dice: los sustantivos abstractos. ¿Qué son los sustantivos abstractos? Son los sustantivos imperceptibles, ¿de acuerdo? Acuérdate.
los que no tienen una forma definida. Los sustantivos abstractos terminados en es, esa y as, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la palidez. La palidez es un sustantivo abstracto, es un nombre de una cualidad, es abstracto. Delicadeza, la terminación esa, y paz, la terminación as, ¿de acuerdo? Son palabras que terminan o que utilizan z. Otra palabra, otra regla, me dice la terminación aumentativa aso. Los sustantivos tienen la terminación aso para indicarnos amplitud del sustantivo o también para indicar un golpe, ¿de acuerdo? El golpe o el impacto de algo. Por ejemplo, cuando es una tijera grande, ¿qué digo? Tijeraza, ¿de acuerdo? Ahora, de carro, es un carro muy grande, es un carrazo, digo. Ahora, digo, de una mandarina grande, tu mamá compró mandarinas pero bastante grandes, ¿qué digo? Mandarinaza, ¿de acuerdo? Ahora, digamos, cuando quiere decir golpe, decimos, por ejemplo, palo, palazo, ¿de acuerdo? Mi mamá me dio un palazo, ese palazo indica golpe, ¿de acuerdo, chicos? Ese es con Z. Otra reglita del uso de la Z que me dice, los patronímicos. Los patronímicos son los apellidos, ¿de acuerdo? Patronímico se refiere a los apellidos terminados en es, is, os, ¿de acuerdo? Es, is, os. Por ejemplo, Ramírez, Ortiz, Muñoz. Acuérdate, los apellidos terminados en is, es, os se van a escribir con Z. Pero acá sí vamos a encontrar unas excepciones. ¿Cuáles van a ser esas excepciones? Los apellidos González y Flores. Hay algunos Flores que sí son con Z, pero la gran mayoría son con S, ¿de acuerdo, chicos? Es una regla del uso de la Z. Ahora, otra reglita del uso de la Z que me dicen. Se escribe con Z la terminación suelo, suela, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mujer, suela, hombre, suelo, ladrón, suelo, joven, suelo, ¿de acuerdo? Esa terminación suelo, suela se va a escribir con Z. Ahora, otra reglita que me dice, la terminación femenina tris. Hay algunos sustantivos que necesitan de la terminación tris para poder formar el femenino. Esos sustantivos terminados en tris van a ser con Z, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de actor, actriz, de emperador, emperatriz, de obstetra, obstetriz, ¿de acuerdo? Esa terminación tris se escribe con Z. Ahora me dice otra regla, los verbos terminados en izar, ¿de acuerdo? Los verbos terminados en izar, por ejemplo, concientizar, alfabetizar, monetizar, ¿de acuerdo? Izar, esa terminación izar va a ser con Z. Y es así, chicos, entonces como estamos llegando a la parte final de la parte teórica, recuerda que todo esto lo que he hablado debe estar copiado en tu cuaderno de lenguaje, que ya lo voy a revisar. Ahora, bien, vamos a irnos ahora a lo que es la parte práctica, ¿de acuerdo? Vamos a completar, me dice las siguientes palabras con SCZ según corresponda. Había un lapsus ahí, ¿ya? SCZ, ya sabes que están viendo SCZ, no puede ser con B, ¿verdad? Me dice la primera, iban a anunciar, la terminación ciar, ¿con qué se escribía? Se escribía con C, ya lo sabes, anunciar con C. Televisión viene de televisivo, si televisivo es con S, entonces televisión, ¿cómo cambia? Con S, ¿de acuerdo? Se mantiene la S. Esperanza, la terminación ansa, ¿con qué se escribe? Con Z, muy bien, chévere. Vamos con la segunda. La insolencia, la terminación encia, ¿con qué se escribe? Con C, ¿sí o no? Insolencia viene de insolente es con S, por ende insolencia va a mantener la S, pero la terminación encia es con C, ¿de acuerdo? Muy bien. Permite ser, del verbo ser, es una excepción a la regla, recuerda, ese ser es con S. La mejor actriz, la terminación tris, ¿con qué se escribe? Con Z, muy bien. Codicia, la terminación isia, codicia con C, ¿de acuerdo? Acuérdate siempre de eso. Luego me dice el siguiente ejercicio, hago de su conocimiento viene de conocer, ¿conocer con qué es? Con C, si conocer es con C, entonces conocimiento va a ser con C. ¿Te das cuenta cómo vamos relacionando? Nos vamos razonando y vamos relacionando las reglas. Excesivo, la terminación sivo, ¿con qué se escribe sivo? Con S, muy bien. Cansancio, cansar es con S, ansio es con C, entonces cansancio va a ser con S primero y C después. Y esta me hace analizar, la terminación izar, ¿con qué es izar? Izar es con Z. Permanencia, encia, la terminación encia es con C, muy bien, chévere, fácil. Vamos con la siguiente.
Ayer cometieron un homicidio. La terminación sirio, ¿de acuerdo con qué era? Era con C, ¿te acuerdas? Muy bien, la C. Desconfianza, la terminación ansa. La terminación ansa, ¿con qué se escribe la terminación ansa? Con Z, muy bien. De nuestra sociedad, socio, ¿con qué es? Con C. Entonces, sociedad, ¿con qué va a ser? Con C, muy bien, chévere. Vamos con la siguiente. El señor Ramírez. Ramírez es un apellido. Ramírez, la terminación es. ¿Con qué es? Con Z. Muy bien. Tendencia, encia. La terminación encia. ¿Con qué era? Era con C. Muy bien. Acuérdate de eso. Conocida. Conocida viene ¿de qué? De conocer, ¿sí o no? Conocer es con C, por ende, conocida va a ser con C. Cubismo, la terminación ismo, la ismo es ¿con qué era? ¿Con qué era? Con S, muy bien, cubismo, la terminación ismo es con S. Así de fácil, así de sencillo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces chicos, estamos dando por finalizada nuestra lección. No olvides descargar la práctica, imprimirla, resolverla. O si no puedes imprimirla, ya sabes que puedes copiarla en tu cuadernito, ¿de acuerdo? Les habla el profesor Rafael Otazú. Espero que les haya gustado la lección. Está bastante sencilla, más fácil que reconquistar a tu ex, ¿de acuerdo? Entonces, espero que la copies en tu cuaderno y cuando la revise esté al día. Nos vemos chicos, hasta la próxima.